Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si encuentras un mensaje de esperanza en nuestras palabras, te invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyas este espacio, sino que te conviertes en un portador de luz, llevando esta semilla de fe a quien más lo necesite. Que la bendición de este gesto regrese a ti multiplicada, llenando tus días de paz y claridad. Ahora, abramos el corazón y escuchemos. Imaginen un jardín medicinal rebosante de vida, un santuario de aromas y colores atrapado de pronto por el abrazo helado de una plaga silenciosa. Se moría lentamente, sin que su guardiana, una bondadosa abuela curandera, lograra comprender el porqué. No muy lejos, un burro de alma noble, el más fuerte y trabajador del rancho, sufría el amargo rechazo de todos, como si sobre él pesara una terrible maldición. Y muy cerca de allí, un enjambre entero de abejas agonizaba de hambre, sin una sola flor que pudiera ofrecerle sustento. Los tres estaban perdiendo la batalla, doblegados por el peso de una desgracia que parecía no tener fin. Hasta que una anciana sabia, una ermitaña de la montaña, apareció en sus vidas como un susurro del viento. Ella no les entregó la solución en sus manos, pero les mostró el camino para que ellos mismos la encontraran. Esta es una historia que nos enseña cómo no rendirnos jamás, incluso cuando todo parece perdido. Y nos probará que toda desgracia, por muy oscura y profunda que parezca, esconde en su corazón una bendición inesperada, un propósito que solo la fe puede revelar. En lo más alto de las montañas de Colombia, en un pequeño valle escondido donde las nubes besaban los picos al amanecer, vivía una mujer llamada Doña Isadora. Sus años eran muchos, pero su espíritu era tan verde y vibrante como el musgo que se aferraba a los robles ancestrales. Isadora era la curandera del pueblo, una matriarca de sonrisa dulce y manos callosas que conocía el secreto de cada hoja y el poder de cada raíz. Su hogar era un humilde rancho de adobe y madera, pero su verdadero tesoro, el orgullo de su existencia, era su jardín medicinal. Y no era un jardín común, queridos amigos. Era un santuario de vida que descendía en terrazas por la colina, y en él, cada planta tenía un propósito sagrado. El aire olía a esperanza, a una mezcla penetrante de menta y romero, con el dulzor de la manzanilla y el aroma terroso de la valeriana. Cada planta era como un hijo para ella. Isadora se levantaba antes que el sol, cuando el aire frío aún estaba cargado de rocío. Caminaba descalza sobre la tierra húmeda, sintiendo el latido del mundo bajo sus pies. Saludaba a sus caléndulas, cuyas flores naranjas eran como soles en miniatura, y susurraba al oído de la albahaca, pidiéndole fuerza para el nuevo día. Su jardín era un refugio para toda la comunidad. Cuando un niño del pueblo ardía en fiebre, Isadora preparaba una infusión de saúco que bajaba el calor como un río fresco. Cuando un campesino se hería con el machete, ella molía hojas de llantén hasta convertirlas en una pasta verde que cerraba la herida y calmaba el dolor. Las madres jóvenes buscaban hinojo para los cólicos de sus bebés y los ancianos pedían ruda para sus dolores de huesos. Ella no solo daba hierbas, daba paz. Se sentía plena, conectada con el Creador, y sentía que su jardín era una extensión de su amor. Le daba una alegría inmensa ver a los colibríes beber el néctar de sus borrajas y se sentía feliz cuando las mariposas amarillas danzaban sobre la lavanda. Su jardín era sombra, era medicina, era parte de algo más grande que ella misma. Isadora se sentía útil, amada y profundamente viva. No muy lejos de allí, en el mismo rancho, vivía un burro llamado Platero. Su nombre le venía de su pelaje, un gris tan suave y brillante que bajo el sol del mediodía parecía hecho de plata pura. Platero no era solo un animal de carga, era el corazón trabajador del rancho. Su dueño, don Eladio, un hombre serio pero justo, lo consideraba su mejor compañero. Platero era admirado en todo el valle.
Poseía una fuerza descomunal, capaz de cargar sacos de café por las laderas más empinadas sin tropezar jamás. Pero su verdadera belleza no residía en su fuerza, sino en su nobleza. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una inteligencia profunda y una calma que contagiaba a todos. Si un ternero se perdía, él era el primero en encontrarlo, guiándolo de vuelta al corral con empujoncitos suaves de su cabeza. Si los niños jugaban cerca, él permanecía inmóvil, paciente, dejando que acariciaran su suave hocico. Platero era feliz. Disfrutaba el aire fresco de la montaña, el peso del trabajo bien hecho y el sabor del pasto tierno al atardecer. Le encantaba llevar las hierbas de doña Isadora al mercado, y ella siempre lo saludaba con una zanahoria, rascándole detrás de las orejas y llamándolo mi noble ayudante. Él rebuznaba suavemente, un sonido que era más una risa que un quejido. En un rincón protegido del rancho, bajo un viejo árbol de guayaba, vivía un enjambre de abejas conocidas como las guardianas doradas. Desde el amanecer, formaban ríos vibrantes de oro y negro que volaban hacia las flores silvestres. Su colmena era una ciudad bulliciosa, un testimonio de trabajo y coordinación perfecta. Aquel pequeño ejército de vida fascinaba a Platero. Cada tarde, se recostaba a una distancia prudente, cerraba los ojos y escuchaba. El zumbido constante de las abejas era para él la música más tranquilizadora del mundo. Era el sonido de la vida en acción. Ellas, a su vez, parecían entender su presencia respetuosa. A veces, algunas exploradoras aterrizaban suavemente sobre su lomo plateado, como si lo saludaran. Él, el ser fuerte y grande, aprendía de ellas, las pequeñas y diligentes. Aquellas criaturas no solo hacían miel, eran las guardianas del equilibrio del valle. Con su polinización constante, mantenían vivas las flores, aseguraban que el pasto creciera fuerte y que los frutos silvestres alimentaran a las aves. Gracias a ellas, el valle respiraba en paz. Y así, aquellos tres seres, el jardín, el burro y las abejas, disfrutaban de una vida plena y feliz, cada uno cumpliendo su propósito. Pero la vida, incluso en los lugares más hermosos, guarda lecciones que solo se revelan en la adversidad. Porque todo equilibrio, por perfecto que parezca, un día es puesto a prueba. Estaba por llegar un tiempo en que la fe de Isadora, la nobleza de Platero y la perseverancia de las abejas serían desafiadas como nunca antes. Un día, el destino los uniría para descubrir una verdad profunda, que nunca hay que rendirse y que todo problema esconde su propia solución. La prueba comenzó una mañana, cuando doña Isadora notó una pequeña planta desconocida en su jardín. Era de un verde pálido, casi enfermizo, con hojas delgadas y pegajosas. Al principio, la arrancó con ternura. Pero al día siguiente había 3 más, y a la semana, eran 20. Aquella planta no venía a compartir, venía a dominar. Era una enredadera parasitaria, una plaga silenciosa y voraz que se enroscaba en los tallos de la manzanilla, asfixiándola, y trepaba por la salvia, robándole el sol. El jardín de Isadora comenzó a transformarse. El aire vibrante fue reemplazado por un olor agrio a decadencia. Donde antes había flores de colores, ahora solo había una alfombra de ese verde enfermizo. Isadora luchaba con todas sus fuerzas, con las manos ensangrentadas de tanto arrancar raíces. Lloraba de impotencia al ver cómo sus hijos se marchitaban. Pero por cada raíz que arrancaba, 10 más aparecían. Era una batalla perdida. El jardín empezó a morir. Las hierbas ya no brillaban. Las aves dejaron de llegar. La gente del pueblo dejó de venir. Isadora se sentía inútil y perdida. En las noches, se arrodillaba en medio del desastre, y su alma hablaba con el lenguaje del dolor y la fe. Dios mío, susurraba entre lágrimas, ¿por qué siento que me estoy muriendo?
Fui un hogar para tantos, di vida, y ahora apenas puedo sostenerme. Estas enredaderas me roban la luz, pero no quiero rendirme. Si aún hay un propósito para mí, muéstramelo. Dame fuerza, no solo para resistir, sino para volver a ser vida para otros. No me abandones ahora, cuando mi espíritu se marchita. Mientras tanto, una calamidad distinta cayó sobre el valle. Una noche, una helada feroz, fuera de temporada, quemó la tierra. Las cosechas de don Eladio, los campos de maíz y papa, eran ahora un yermo de tallos negros y muertos. La desesperación pronto encontró a quien culpar. «Es ese burro platero», dijo un capataz supersticioso. «Tiene el mal de ojo. Trajo la helada sobre nosotros». Y la sombra de la culpa cayó sobre el noble burro. Don Eladio, devastado y presionado, dudó. El burro que antes era admirado, ahora era visto como una maldición. Lo ahuyentaban con piedras y palos. El golpe más duro vino de su dueño. Con el corazón pesado, don Eladio llevó a Platero al rincón más alejado del rancho y lo amarró con una cuerda corta. «Quédate aquí», le dijo, sin poder mirarlo a los ojos. Platero, antes libre, comenzó a marchitarse por dentro. No entendía por qué la vida le daba la espalda. Se sentía solo, incomprendido y herido. En las noches frías, elevaba su súplica silenciosa al Creador. «Dios mío», pensaba en su lenguaje de burro, «tú que me diste patas fuertes, ¿por qué siento que la tierra me rechaza? No entiendo por qué me culpan. No me quites la esperanza, Señor. Dentro de mí aún brilla la luz que tú pusiste. Ayúdame a soportar esta prueba con humildad y no permitas que mi corazón se llene de amargura». La tragedia no terminaba ahí. La helada que mató las cosechas también aniquiló las flores silvestres. Para las guardianas doradas, las abejas amigas de Platero, esto fue una sentencia de muerte. El enjambre comenzó a morir de hambre. El zumbido, la música que Platero tanto amaba, se estaba apagando. Las pocas que quedaban, débiles y desesperadas, elevaban su plegaria al cielo. «Oh, eterno Creador, no entendemos tus caminos, pero confiamos en tu voluntad. Danos fuerzas para resistir. Solo te pedimos que no se apague en nosotras el deseo de creer en un mañana mejor». Y así, el jardín, el burro y las abejas, aunque separados, compartían el mismo dolor y la misma fe, sin saber que Dios, en su silencio, ya estaba tejiendo el amanecer que pondría fin a su oscuridad. Fue entonces cuando una tarde gris, una viajera llegó en silencio. Era doña Elena, una anciana que vivía en lo más alto de la montaña, una curandera aún más sabia que Isadora. Observó el jardín herido y a Isadora, más apagada y sola. Con una voz que sonaba como el viento entre los pinos, preguntó: «¿Qué te sucede, hermana?». Isadora le confesó su desesperación. «Las enredaderas, Elena, me están quitando todo. Me siento atrapada». Doña Elena la miró con calma. «A veces la vida nos pone raíces tan profundas que no podemos huir, pero no nos pone cadenas para rendirnos. No dejes que lo que te atrapa por fuera ahogue lo que eres por dentro. Toda trampa esconde una salida. A veces, solo hay que aprender a mirar con otros ojos. Esta noche pregúntate, no por qué te pasó esto, sino qué puedes hacer ahora». Y se fue, perdiéndose en la niebla. Aquellas palabras encendieron una chispa de esperanza en Isadora. Dejó de lamentarse y comenzó a observar, a buscar una solución. Esa misma noche, el viento guió los pasos de doña Elena hacia el árbol seco donde Platero estaba atado. Se acercó al burro y le habló con ternura. «Pequeño amigo, ¿por qué estás triste?». Los ojos de Platero lo decían todo, el dolor de la injusticia y la soledad.
Doña Elena le dijo, no cargues culpas que no te pertenecen, noble burro. Nada sucede sin propósito. A veces, lo que parece una desgracia es el camino que el Creador usa para enseñarnos a ver más allá. No eres una maldición, eres parte de un plan que aún no comprendes. Cuando todo parece perdido, es porque Dios está preparando algo que solo florece después de la tormenta. Una abeja exhausta cayó a los pies de la anciana. Ella la recogió con ternura. Las he visto luchar, dijo. Recuerden esto, la grandeza no está en el número, sino en la unión y en la fe. No se rindan. La vida no se ha ido, solo espera a ser despertada. Y con esas palabras, se marchó. Por primera vez en mucho tiempo, Platero sintió paz. Una nueva determinación nació en él. Antes de que saliera el sol, usó toda la fuerza que le quedaba y rompió la cuerda que lo ataba. Estaba libre. Se acercó a sus amigas abejas y les prometió, resistan un poco más. Volveré con respuestas, con algo que nos devuelva la vida. Y así, con el corazón lleno de esperanza, Platero emprendió un viaje hacia lo desconocido, un viaje que lo llevaría justo al encuentro con doña Isadora. Caminó por valles resecos, soportando miradas hostiles y gritos que lo culpaban de la desgracia. Pero no se rindió. El recuerdo de las palabras de doña Elena era su fuerza. Finalmente, una tarde gris, un olor extraño, agrio pero con un toque dulce, lo atrajo al rancho de Isadora. La vio arrodillada en medio de un mar de maleza. Y entonces lo notó. La plaga, la enredadera que había matado todo, estaba floreciendo. Eran flores pequeñas, de un blanco enfermizo, pero eran flores. Irónicamente, la plaga había sido tan fuerte que había resistido la helada que mató a todas las demás. Isadora lo recibió con amabilidad. Eres bienvenido, hijo. Ya nadie se acerca a mí. Platero y ella compartieron sus penas, el peso de cargar con lo que no merecían. Isadora le contó sobre la visita de la anciana sabia y su consejo, toda trampa tiene una salida si decides buscarla. Mientras hablaban, Platero miró fijamente las flores pálidas de la enredadera. Un recuerdo cruzó su mente, el zumbido de sus amigas. Y entonces, como un rayo que parte el cielo, la verdad cayó sobre doña Isadora. La helada, exclamó. La helada lo mató todo. Excepto esta plaga. Es lo único que tiene flores. En su mente vio la imagen de las abejas moribundas. Las abejas. Platero la miró, entendiendo al instante. Sus amigas morían de hambre porque no había flores, pero aquí sí había. La plaga que estaba matando el jardín era la única salvación para las abejas. Claro, gritó Isadora, con una energía renovada. Ellas necesitan comida y yo necesito que alguien limpie esta plaga. Ve, hijo, ve a buscarlas. Diles que aquí tienen un hogar. Platero galopó sin descanso, con una misión en el corazón. Cuando llegó, sus amigas apenas se movían. Les contó sobre el jardín de la abuela y las flores de la plaga. Una nueva esperanza nació en ellas. Iremos contigo, zumbaron débilmente. Las 100 abejas que quedaban treparon a su lomo plateado y Platero emprendió el viaje de regreso. Cuando llegaron, Isadora las recibió con lágrimas de gratitud. Bienvenidas, dijo. Aunque estoy herida, aún tengo espacio para ustedes. Y sin perder tiempo, comenzó el milagro. Las abejas hambrientas se lanzaron sobre las flores de la enredadera. Bebieron su néctar con desesperación. Y al hacerlo, ocurrió algo maravilloso. Aquella plaga solo florecía una vez, y después de ser polinizada, moría. Al beber el néctar, las abejas estaban acelerando la muerte de la plaga. Día tras día,
las abejas, ahora fuertes y alimentadas, trabajaban sin cesar. Y con cada flor que se marchitaba, el jardín de Isadora respiraba más libre. Finalmente, las enredaderas se secaron, convirtiéndose en abono para la tierra. El jardín volvió a vivir. Con la ayuda de Platero, Isadora resembró sus hierbas. Las aves regresaron, los colibríes volvieron a beber. La gente del pueblo, al ver el milagro, volvió. Don Eladio, avergonzado, pidió perdón a Platero, reconociendo que la superstición casi le hace perder a su amigo más leal. Platero ya no era rechazado, se convirtió en un símbolo de unión y coraje. Las abejas construyeron su hogar junto al jardín, multiplicándose y protegiéndolo de cualquier nueva amenaza. Y así, un jardín asfixiado, un burro rechazado y unas abejas perdidas encontraron juntos la solución a sus problemas. Descubrieron que la desgracia de uno era la salvación del otro. Porque cuando dejamos de mirar nuestras heridas como una debilidad y las convertimos en un puente para ayudar a los demás, la vida florece de las maneras más inesperadas. La prueba más dura se convirtió en su mayor bendición. Que esta historia nos recuerde siempre que, sin importar cuán atrapados, solos o desesperados nos sintamos, siempre hay un propósito oculto. Con fe, paciencia y la voluntad de buscar, descubriremos que la solución a menudo se encuentra donde menos la esperamos. Que la paz y la esperanza aniden siempre en su corazón.